Muy bien. Buenas. Listo, pues buenas tardes para ti. Si quieres, para empezar, nos dices tu nombre y en dónde te encuentras, en un Bueno, cuadro sí. impresionista. Bueno, me llamo David Cebrián. Me encuentro en un pequeño pueblo al este de España, unos Ujú. 3.000 habitantes. Vivo en una ciudad a 60 kilómetros al sur que se llama Castellón. La gente que vive en España lo conocerá. Para quienes no, a nivel internacional, pues digamos que está entre Valencia y Barcelona, ¿no? Pegado a la costa, al mar Mediterráneo. Y de hecho ahora tengo la suerte aquí al lado del comedor que da vistas al mar. Así que Ay, estoy qué rico. pegadito al agua. Muy bien. Y pues la primera pregunta que tenemos, y esto es interesante porque te conozco por reuniones y conferencias virtuales, pero como persona no. Y la pregunta es, pues, ¿quién eres como persona, como ser humano? O sea, tus intereses, pasiones, valores, como te quieras manifestar. Bueno, pues a ver, soy una persona que siempre me considero inquieto por naturaleza. Me interesa el ser humano en su globalidad, en la sociedad, y siempre he sido inquieto hacia el conocimiento. Es muy particular porque inicialmente pues yo vengo de una formación atípica. La gente que nos solemos mover dentro del terreno de la terapia Gestalt, porque yo me formé en ingeniería, mi formación universitaria es ingeniería química concretamente, y después hice un doctorado en ingeniería del diseño y del conocimiento. En cambio, cuando estaba haciendo el doctorado, viví toda una situación personal de mucha tensión en el grupo de investigación donde estaba, y entonces para mí fue necesario pues encontrar un apoyo, ¿no? Para poder sobreponer, ¿no? Quien haya podido hacer un doctorado en cualquiera de las disciplinas podrá saber que realmente es una etapa muy tensa, ¿no? Mucha tensión, mucha exigencia interna, unos trámites muy cortos, y en ese momento me di cuenta de la necesidad, ¿no? De abrirme, ¿no? Yo había trabajado toda mi parte intelectual hasta ese momento, ¿no? Lo que podríamos simplificar como hemisferio derecho, y entonces me di cuenta de la necesidad de abrirme a una parte de creatividad. De hecho, tuve la suerte de entrar en una cátedra que había temas de creatividad e innovación, y casualmente encontré en ese momento un pequeño seminario que hacían de creatividad sobre un instituto de terapia Gestalt de Castellón. Me llamó muchísimo la atención y fue como, ostras, interesante. Y a partir de ahí fue como ir abriéndome cada vez más a todo este terreno. Obviamente no dejando de lado mi formación académica previa, pero sí ir moviéndome cada vez hacia lo humano, ¿no? Hacia conocer a las personas, ir integrando una visión más holística, ¿no? de la realidad. Y a partir de ahí eso ha hecho que poco a poco pues, me vaya mezclando cada vez elementos más de mi formación de ingeniería, de la gestión de proyectos, que fue algo que después fui desarrollando, con la parte humana, ¿no? Ahora lo que hago es facilitación a nivel grupal, por un Ujú. lado, y después también aplico lo que podríamos denominar en internacional como Gestalt Practitioner, una aplicación de la terapia Gestalt a organizaciones. Y este es un poco el desarrollo donde me encuentro actualmente, siguiendo también profundizando sobre el tema. También en estos momentos pues estoy también abriéndome un camino como aplicando mis conocimientos de la investigación de mi época de doctorado, cambiando el ámbito y llevando también a la terapia Gestalt, entendiendo un poco pues los fundamentos de la teoría del self o la teoría de campo aplicada a grupos de Ujú. organizaciones, no tan solo... Y, y más allá de la parte de tu trabajo y del pensar como persona, ¿cómo eres? Pues soy una persona que muy sensible. Es para mí, me doy cuenta de, conforme voy viviendo, cómo la sensibilidad es algo que marca mis relaciones con los demás, tanto en un sentido positivo, en el sentido de cualquier entorno, cuando estoy muy a gusto, con que me expando y puedo sensibilizar mucho lo que ocurre. Y después también, a la vez, en un sentido a veces que me genera limitaciones, porque cuando mejor me encuentro en un entorno en que me cuesta poder mantenerme, sostenerme, me suelo cerrar, ¿no? Es como ahora mismo, ¿no? A lo mejor ante la pregunta era como una cuestión sensible personal mía y me muevo hacia lo teórico, ¿no? Es una parte como también una habilidad, ¿no? Que he ido desarrollando, ¿no? Poder utilizar mis conocimientos como un primer elemento para protegerme, ¿no? Una especie Ujú. de barrera,
y después cuando genero confianza, pues entonces sí que esta sensibilidad me permite llegar a las personas. Pero sí que digamos que tengo esta visión polar, ¿no? Ujú. Va, está bien. Pues sin forzar intimidades y eso, pues otra pregunta para tu persona sería que si ubicas algún evento o circunstancia de tu vida que haya impactado quién eres como persona. A ver, yo creo que uno de los momentos claves para mí fue yo como adolescente tuve una relación de pareja cuando empecé la universidad y durante pues, el transcurso de lo que es el estudio de la ingeniería estuve con esta persona y cuando acabamos la relación fue muy impactante para mí personalmente porque ella se dio cuenta de que su orientación sexual era diferente. Entonces, para mí fue también un, un cambio muy brusco, ¿no? Fue replantearme quién era, qué quería hacer con mi vida, cómo avanzar, porque también justo en ese momento estaba acabando pues lo que era toda una formación muy técnica de lo que estoy diciendo y ver cómo me movía a partir de ahí. Y fue, yo creo, una de las fuerzas y de los cambios más positivos que yo recuerdo en mi vida, porque me permitió pues intentar arriesgarme a entrar dentro del mundo de la investigación, pese a que mi formación a nivel académico hasta el momento no había sido muy buena. De resultados fue buscar la manera, ¿no? Fue como un impulso. Y a partir de ahí siento que muchas veces esta capacidad de resiliencia me ha acompañado, ¿no? Ante situaciones complejas en las que la vida me dificultaba o me apremiaba, encontraba como un impulso interno de superación. Y esto es algo que me reconozco como un aspecto positivo de mí, ¿no? De mi carácter. Y, y que muchas veces ante situaciones complejas hace que pueda avanzar. Y creo que este es uno de los momentos, ¿no? De los hitos, de las situaciones clave, ¿no? Que ante esa situación que en un momento obviamente pues me derrumbó, ¿no? Y tuve un momento pues también de desánimo y claro, ante el impacto de la vivencia, después fue como, bueno, después desde lo que se suele comentar, ¿no? De bajar mucho al interior de uno, encontrar cuál era pues mi parte más, no sé, más oscura, entre comillas, podríamos decir, y desde ahí pues poder impulsarme. Y bueno, desde ahí siento que cuando he encontrado situaciones complicadas siempre intento ver el lado positivo. Okay. ¿Y ubicas a alguna persona en tu historia que haya sido una influencia significativa para ti? Sí, realmente hay una persona que es, en este caso es mi tía, que es la hermana de mi madre. Desde pequeño siempre, digamos que mi educación ha sido bastante tradicional. Mis padres vienen de un pequeño pueblo del interior de la región de Castellón y todo que eran mis padres y antecesores eran agricultores, vivían en un pequeño pueblo, rodeados pues, de naturaleza. Yo soy el primero de la familia que desarrolló toda una carrera más académica. Y desde pequeño mi tía siempre ha sido como un referente porque me enseñaba cosas diferentes, ¿no? Algo como, por ejemplo, pues no sé, recuerdo de pequeño cuestiones de astrología, que algo que me llamaba la atención y no sé, cosas, detalles que diferentes, o recuerdo de llevarme a conciertos, un concierto de música clásica, de un solo de cello que tengo como marcado, ¿no? Y soy muy aficionado a la música y fue como la primera en contacto y pese a que el concierto no es que fuese muy animado, la verdad, ¿no? En ese momento... Me imagino como un recital en medio del campo, ¿no? Sí, pero bueno, pero ha sido como siempre en momentos puntuales. Recuerdo que me regaló un libro también que me impactó, como de reflexiones sobre la vida humana y siempre ha sido una persona que, sobre todo pues eso, cuando era más pequeño, en la adolescencia y en la infancia, como un referente, ¿no? De impulsarme a hacer caminos, a no seguir el patrón común, ¿no? Que estamos acostumbrados, sino mirar las cosas con otra visión. De hecho, ahora ella es apicultora, tiene colmenas y se dedica a extraer miel, ¿no? Y hace este tipo de ganadería. Entonces, digamos que
siempre he sido una persona singular y no sé, la cual tengo mucho aprecio precisamente por esto, ¿no? Por enseñarme caminos diferentes, ¿no? Va. Así que, Muy bien. Y otra pregunta es un poco más personal y como de una categoría de identidad, y no todo el mundo se define en estos sentidos o se quiere responder a eso. Pero la pregunta es que ¿cómo te experimentas o te vives en tu género o en tu masculinidad? pues a mí ha sido un tema bastante profundo que sigo sintiéndome que lo tengo abierto, ¿no? Porque reconozco que, bueno, por cuestiones también familiares, ¿no? La parte de mi masculinidad ha sido muchas veces sido un reto, ¿no? Tengo, por referentes concretamente paternos, veía como una visión muy tradicional de lo masculino, no sé, ligado incluso al machismo, al autoritarismo. Entonces, durante una etapa bastante grande, incluso antes de conocer un poco todo lo que es mi formación personal en terapia Gestalt, como que lo rechazaba, con lo cual recuerdo que muchas veces era mi lado femenino dentro de mi masculinidad la que fui desarrollando más. Y entonces incluso sintiéndome más cómodo con mujeres más que con hombres, porque era como una parte de mí que rechazaba. Después, con el tiempo, he ido dándome cuenta de que esto ha sido casi una virtud, porque ahora he podido ir integrando en la parte de lo que podríamos plantear como la masculinidad más clásica, esta fuerza que se puede atribuir, ¿no? Como un patrón, como algo alegórico, combinada con una parte sensible que tenemos los hombres. Entonces, a partir de ahí he podido participar en círculos de hombres y tengo amigos con los que hemos podido hablar de estas cuestiones, viendo de la relevancia de poder combinar estos dos aspectos. Tanto el sensible, lo que podemos decir, este lado femenino, que también tenemos los hombres, con el lado masculino, ¿no? Poder integrar una visión diferente a patrones clásicos, que al menos aquí muchas veces sigo viendo incluso en mi generación, el hecho de hombres que siguen viendo pues eso, con un patrón rígido en el cual demostrar las emociones no es algo natural. Y en cambio para mí es algo que sigo integrando, como te digo, porque muchas veces me veo tendiendo más a un comportamiento más, este lado, expandiendo más el lado femenino que los límites de lo masculino. Pero bueno, ahí voy. Y después también una de las cosas que también me he dado cuenta que me ha ayudado mucho en esta integración es el baile. El poder integrar, por un lado, lo que podemos plantear en que es una de las variantes que se llama 5 ritmos. Dice que un movimiento femenino es aquel que no para, ¿no? Es un movimiento que va fluyendo y no hay ningún tipo de límite. En cambio, el masculino es que empieza y tiene una parada, ¿no? Tiene un movimiento, un inicio y un final. Entonces, esto la verdad que es algo muy simple, pero dentro de lo que es el baile, a mí me ha ayudado, ¿no? A poder integrar estas dos polaridades, ¿no? Dentro de mi masculinidad. Okay. Y ya nos dijiste un poquito de cómo llegaste a la Gestalt, pero si hay algo más que agregar, también me interesa saber qué es lo que te apasiona o te atrae y que te tiene todavía ahí en la Gestalt. Bueno, pues en su momento lo que estaba comentando fue algo fortuito, ¿no? Pues estoy formando temas de creatividad, el taller se llamaba Actitudes Creativas y fue como, pues voy a probar, ¿no? Y lo que me fascinó primero y me impactó, porque esto que comentaba de la educación que había recibido hasta el momento, que veía que la gente se abrazaba y era como, ostras, esta gente, qué extraño, ¿no? Para lo que había heredado a nivel familiar, el abrazo era algo como mucho más íntimo o en concreto, situaciones concretas. Y este contacto directo entre las personas fue una de las cosas que me llamó mucho la atención. Y luego, lo que me ha ido fascinando ha sido el fondo teórico, ¿no? A partir del libro del PHG, lo que es la gestalt relacional, la teoría del self, el entender al ser humano como una relación, no tanto centrándonos en el individuo, sino la importancia que hay siempre con el otro, ¿no? Este aspecto social tan potente que fue desarrollando fundamentalmente a partir de Paul Woolman con sus atribuciones y después todo este aspecto ahí relacional, entendiendo el contexto, para mí lo podía vincular rápidamente a mi formación de doctorado
y después viendo que esto se podía expandir, ¿no? Que no me quedaba yo como individuo solo, porque esto es una cuestión que muchas veces había tenido como fricciones a nivel de pensamiento, darme cuenta de que había una explicación del ser humano relacionándolo, ¿no? Viéndolo como un conjunto, ¿no? Con esta visión holística. Y después, conforme voy endinzando, perdón, a veces utilizo palabras del valenciano que me meten por la cabeza. Cuando voy profundizando en conceptos nuevos que se van desarrollando ahora, con estas ideas sobre las atmósferas, ¿no? que se está planteando también, es como que me resulta cada vez más interesante, ¿no? Y sigo como intentando comprender también lo que digo, pues poder llevar para mí esta visión de los grupos y es algo que me sigue apasionando casi más que el primer día. Así que diría que este fondo teórico tan rico, a la vez que complejo, ¿no? Sí. Es lo que me sigue atrayendo. ¿Y cómo dirías tú que la Gestalt te ha cambiado en tu persona? ¿Cómo te ha afectado? Uf, pues a muchos niveles. El primero, y que estaba comentando antes, es el poder expandir, aunque puede resultar paradójico, el expandir hacia el otro en mi parte sensible. Muchas veces, sobre todo en mi adolescencia, mi sensibilidad únicamente era pues, si tenía alguna relación íntima con alguien, una pareja, podía expresarla. Pero si no, en lo cotidiano, el poder abrirme me costaba mucho. Entonces muchas veces me encerraba, como al principio, ¿no? En conocimientos, en generar una barrera de un arquetipo, ¿no? de experto. Y el formarme en terapia Gestalt, poder abrirme, poder saber que puedo confiar en mi propia sensibilidad, en lo que voy generando con la otra persona, en lo que va sucediendo en el momento, es un fondo que me ha permitido pues, llegar a lugares que creo de otra manera hubiese sido mucho más difícil. El, el hecho de poder integrar también polaridades en el sentido de mis diferencias internas y sobre todo darme cuenta de muchas veces de las distancias que yo ponía en el otro a través de juicios o reflexiones, como ahora se van quedando cada vez más y más alejadas y voy viendo muchas veces más lo que tengo en común con la otra persona más que las diferencias. Y eso hace también que pueda integrar mucho más en mi propia vida. Y eso al fin y al cabo lo que me permite es poder disfrutarla más, ¿no? Poder saber que no estoy tan dependiente de si me encuentro feliz o triste, sino poder asumir que hoy, bueno, el día se plantea de esta manera, bueno, pues vamos a sostenerlo desde ahí. Y si surge mejor, bueno, mejor, ¿no? Porque podríamos plantear entre comillas como mejor, pero bueno, pudiéndolo sobrellevar. Y después también, para mí algo fundamental en todo esto es que se haya convertido en parte de mi profesión. Entonces, es como la integración es completa. Ok, y dirías tú, esta frase es algo que a algunas personas les tiene sentido, a otras no, pero dirías tú que te sientes parte de una comunidad Gestalt? Sí, sin duda. Esto es muy curioso, sobre todo durante la situación esta de confinamiento que hemos vivido. Estuve desde pues el evento que desarrollasteis en México, ¿no? Del hábitat virtual, y después otros eventos que he asistido, webinars a nivel internacional y eventos a nivel nacional que he estado. Es curioso porque al fin y al cabo mantenemos un lenguaje común. Y entonces es muy interesante, ¿no? Pese a que pueden haber divergencias en lo teórico, ¿no? Dependiendo de orientaciones, es como un fondo que hace que yo me sienta cómodo. Por ejemplo, pese a que hemos tenido muy pocos contactos, ¿no? Incluso en lo virtual, me pueda sentir cómodo explicándote cosas porque sé que me vas a entender. Entonces, esta comunidad, ¿no? A través de este lenguaje propio, ¿no? Hace que también haber desarrollado incluso, podría decir, como, no sé, como una forma de ser común, ¿no? En algunos aspectos, hace que sí que me sienta, ¿no? Formando parte de una comunidad a nivel internacional, ¿no? El saber que independientemente del país, si una persona se ha formado, tiene conocimientos de terapia Gestalt, va a poder comprenderme, ¿no? Entonces sí que creo, ¿no? La existencia de este. Okay. ¿Y cuáles han sido, en tu experiencia, los retos más grandes a los que te has tenido que enfrentar?
Y eso me lo puedes contestar si quieres desde la Gestalt, o sea, en el sentido clínico o académico, o como persona. Bueno, para mí los retos siguen vigentes. Aquí en España tenemos un cierto vacío legal. Podemos formarnos en terapia gestal sin haber tenido una formación base de psicología. Entonces, para mí es un hándicap, porque cuando realmente quieres trabajar de forma ética, necesitas, desde mi punto de vista, una formación en psicología. Una cosa es poder hacer un acompañamiento puntual o ligarlo más a un trabajo en el cual es un elemento complementario. Pero en mi caso me fascinó el hecho de poder acompañar a las personas y esto para mí ha sido uno de los retos porque claro, ahora yo que ya tengo, tengo 38 años, tengo una hija de casi 3 años y obviamente pues una familia, con una economía y todo, me estoy formando a la vez en psicología, ¿no? Porque para mí, para poder desarrollar la práctica y sentir que estoy trabajando de forma ética, es fundamental. Y esto para mí está suponiendo pues, un reto complejo. Porque claro, ya no es cuando estudias, cuando eres un joven, ¿no? Sí, que, sí, que sí, es, no es lo mismo. no es lo mismo, exactamente. Entonces, claro, ahora estar estudiando después siendo muy cuidadoso de cómo aplico la terapia Gestalt, ¿no? Para mí ahora a nivel individual no hago ningún tipo de acompañamiento y lo trabajo únicamente pues, en situaciones a nivel grupal o a nivel de organizaciones. Y ahí pues, me puedo sentir cómodo porque si sé que hay cualquier tipo de situación, obviamente pese a que he hecho formaciones a nivel clínico de psicopatología para saber conocer mis límites, no para poder aplicarla, sí que es como siempre sentirme un poco en el borde, ¿no? En el límite. Y esto es algo que con el tiempo siento que voy sintiéndome cada vez más centrado. Ayer justamente impartía un webinar sobre conceptos teóricos y me sentía, la verdad que me sentía seguro y era una de las cosas que me sorprendió mucho, ¿no? Después de todos estos años, yo acabé mi formación hace ya casi unos 6 años y aún así, pese a todo este tiempo, es como ir poco a poco, ¿no? Veo a veces incluso, estuve en un congreso internacional en Taormina, ahora 3 años, 4 años, a ver, 4. sí, 4. Y entonces era como, ostras, toda esta gente, claro, tiene una base de la psicología, aunque sabemos que no toda la formación general, hay gente que la practica, ¿no? Y no tiene que venir, pero bueno, al menos aquí en España sí que yo tengo este requisito, ¿no? Implícito. Entonces, pues bueno, estoy en ver cómo congenio, ¿no? El comprender realmente, tener unas bases psicológicas y poder hablar en propiedad en algunos momentos con el hecho de toda esta teoría y todo lo que es en sí la profesión en relación a la terapia Gestalt que, como estoy comentando, me apasiona. Entonces, esto creo que es para mí un principal reto, ¿no? Porque aún me siento inseguro y ver cómo me apoyo, el hecho de no es simplemente de buscar un trabajo que haga simplemente pues una consulta, ¿no? Sino que llevarlo también a un terreno que no es el común, de que estoy hablando de organizaciones, que sí, que por suerte pues hay todo un movimiento actual al respecto, pero bueno, ahí la verdad que te diría que es la situación, ¿no? El poder acomodarme. Sé que voy avanzando poco a poco, pero bueno, sigue siendo un gran reto. ¿Y cuál dirías o cuáles dirías que han sido tus momentos como cumbres o de mayor plenitud? Sea dentro de la Gestalt, a raíz de ella o como persona en otro ámbito. Bueno, pues primero, para mí sin duda, y puede resultar un cliché, es para mí el nacimiento de mi hija, ¿no? Esto es a nivel personal el ver que, no sé, a partir en este caso, de la semilla de uno y con mi mujer, no poder surgir un nuevo ser, es algo que me sigue impactando cuando lo sigo viendo, ¿no? Casi 3 años después. Entonces, te puedo reconocer que es como uno de los momentos, ¿no? Más clave, ¿no? Después, para mí, otro de los momentos fue el acabar la época del doctorado, porque en su momento fue un momento también muy crítico de desengaño también. De hecho, por eso me desligué de la investigación académica clásica. Me costó 7 años acabarlo y fue un proceso bastante duro. Entonces, cuando por fin pues, pude presentar la tesis doctoral, fue como, ostras,
bueno, esta etapa ya la he acabado, ¿no? Ya, pese a que pues tengo una serie de conocimientos, sé que no va a ser el camino por el cual siga, pero bueno, esta etapa la cierro. Entonces fue Ya tengo el como, papel. sí, exactamente. Aunque tengo que agradecerle mucho porque tengo una visión a nivel profesional que se lo agradezco toda esa etapa académica, pero fue, no sé, muy duro, ¿no? A muchos niveles. A nivel personal, sobre todo, recuerdo un momento con una amiga que me replanteó unas preguntas sobre cómo estaba enfocando la tesis y fue como, ostras, por aquí no quiero seguir, ¿no? Porque eran como unas implicaciones muy industriales y fue como un despertar. Y de ahí también ligarme hacia lo humano, ¿no? De hecho, cuando acompaño organizaciones siempre intento darle esta visión, ¿no? Que el acompañar a las personas con un buen trato. Mm. Y esto creo que serían dos, bueno, después otro momento también, a lo mejor otro un poquito más bajo de nivel, pero también importante fue cuando presenté una tesina para pertenecer a ser miembro titular en España de la Asociación Española de Terapia Gestalt. Podemos presentar lo que es un requisito de una tesina, pues un trabajo y después la presentación y también pues poder presentarla. La verdad que también para mí pues no sé, fue un momento que vivo con mucho recuerdo y gusto porque fue también pues el investigar también por primera vez como lo que estaba hablando, ¿no? De la relación de la teoría del ser con los grupos y también acabar esta etapa más que por el título, en este caso fue más por el trabajo personal que también pues comenzar a indagar, ¿no? Realmente poder descubrir que había espacios nuevos y poder también, no sé, entre comillas, revisar ideas, ¿no? No, no es tan solo asimilar conocimientos, sino pues también poder confrontarlos, ¿no? Digamos que sería como las situaciones clave. Ok, pues realmente la última pregunta que tengo es, pues tienes mucho futuro para adelante, ¿qué quieres hacer con ello? O sea, ¿cuál es tu visión o tu camino? ¿Y para dónde crees, por otro lado, o a lo mejor es para dónde mismo, se tiene que ir o se podría ir la gestante en un futuro? Por un lado, podría decir que a nivel profesional, como te estaba comentando, para mí uno de los elementos clave es comprender, ¿no? Este modelo que es tan rico que muchas veces, pues obviamente se ha profundizado mucho en relación de terapeuta-cliente o terapeuta-paciente, llevarlo a ese nivel de comprensión, llevarlo a nivel de grupos y organizaciones, ¿no? Para mí, mi sensación es que a nivel de dinámica de grupos tenemos muchas teorías, no me refiero desde la terapia gestal, sino a nivel general, pero no hay un fondo, una teoría común que pueda explicar todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Como hemos podido ir desarrollando en otros tipos de ciencias, ¿no? Yo que vengo más de la parte de, ¿no? de las ciencias clásicas, poder llevarlo a esta visión a la psicología y poder tener un marco común. Creo que el fondo que tenemos desde la terapia Gestalt, este enlace que se establece de la fenomenología, desde las diferentes teorías psicológicas, puede ser muy rico, puede dar un aporte muy interesante a comprender qué nos sucede cuando vivimos en grupos, organizaciones, ¿no? Muchas veces mi sensación a nivel teórico es que sí, hay muchos experimentos, muchas experiencias, pero no un fondo teórico suficientemente fuerte. Y creo que ahí podemos aportar desde la terapia que está algo realmente muy relevante. Y entonces para mí, pues yo poder aportar mi granito de arena. Una de las cosas que me he dado cuenta también es que yo obviamente la realidad es demasiado compleja para que mi visión pueda conseguir algo, pero al menos sí poder compartir con diferentes personas y entre todas poder ir mejorando. Entonces, creo que a nivel profesional para mí mi camino sería este, ¿no? El hecho de seguir profundizando tanto en la investigación como también pues, poder llevarlo en la práctica, tanto pues esto como estoy diciendo a nivel de organizaciones como a nivel de grupos. Y después la terapia Gestalt en su fondo, creo que para mí, al menos es una cuestión que tenemos aquí en España, lleva un poco de lastre. Hay no sé si por los diferentes enfoques o por la visión de la herencia del tipo de terapia que está en relación a la visión de Claudio Naranjo,
y lamentablemente algunas malas praxis que hubo en su momento, hay gente que no la tiene bien vista o la considera una pseudociencia. Entonces, creo que en España creo que tenemos un largo recorrido para mostrarla como un enfoque sí, Ay, no sé la palabra. Sí, como un Pues enfoque psicológico. Sí, sí, es así como diferenciando de lo pseudocientífico, entiendo que eso es como la calificación o la descalificación legal, exactamente. ¿no? Sí, Sí. sí, como mostrar realmente que al fin y al cabo es un tipo de psicoterapia, no sé Ujú. llamarlo, psicoterapia igual de válida que puede ser otro enfoque como cognitivo-conductual, Sí. ¿no? Llevar esta idea, ¿no? de que se mezclan cosas, porque sí que es verdad que a veces cuando la terapia ya está se ha ido abriendo con sus capacidades que tiene de integración, ¿no? De diferentes herramientas, la gente a veces hay gente que se ha confundido, ¿no? Entender realmente de para qué sirve la terapia Gestalt, cómo está constituida. Creo que si podemos darle y promocionar ese rigor que tiene en su fondo teórico, yo creo que puede aportar mucho, ¿no? Sobre todo en un mundo actual muy cambiante. Estamos, para mí, desde mi punto de vista, en un cambio de paradigma muy grande a muchos niveles, y creo que la terapia Gestalt tiene mucho que ofrecer. Entonces, tanto desde la práctica, incluso no tan solo, a veces hablo con algunos amigos formados en terapia Gestalt, no tan solo como un enfoque terapéutico, sino incluso como filosófico, como un modo de vivir, ¿no? Que lo relacionamos un poco antes con la idea esta de comunidad. Creo que hay una serie de valores, la gente que nos hemos ido formando en esta vertiente terapéutica, que se pueden llevar a otros ámbitos, como puede ser el pedagógico. No quiero decir que no se haya llevado ya, pero darle una relevancia, ¿no? Como un enfoque multidisciplinar. Y creo que podría, como sistema por decirlo así, de visión del conocimiento, puede dar mucho de sí, ¿no? Eso sí, pues requiere mucho trabajo y obviamente pues formar adecuadamente, ¿no? A las nuevas generaciones al respecto. Pero bueno, esto es mi esperanza también por ahí. ¿Hay algo más que dices que esto faltó, que quisieras agregar? O... Bueno, primero agradecerte o agradeceros a Gimas la oportunidad, ¿no? de este espacio. Creo que es muy necesario, ¿no? También el brindar también muchas veces el aspecto interno. A veces uno se coloca en un rol determinado a la hora de, por ejemplo, cuando uno se realiza una terapia o facilita un grupo. Y también pues mostrarnos también como personas es también, no sé, una cosa que es muy linda, ¿no? Y es una cuestión que me animó, ¿no? A querer participar, porque creo que poder difundirnos también como somos como personas, creo que también es un tema muy interesante. Entonces agradecer por ahí mucho la idea. Y luego, pues, no sé, el, el, el sentir que pese a todo lo que comentaba hacia el final, ¿no? Pese a todos los cambios que estamos viviendo, creo que podemos ir profundizando y entender que hay mucho más en común, ¿no? Que el ser humano, pese a todas las diferencias ahora, incluso con el confinamiento, la separación y todo, eh, e incluso a veces con las críticas, ¿no? del online, eh, podemos ver que podemos conectar, ¿no? De muchas maneras y simplemente entender que son diferentes herramientas que vamos aplicando. Entonces, pues bueno, comentar este puntito de alegato, ¿no? Por ahí. Que, nada, ya, muy agradecido, la verdad. No, pues muchas gracias a ti, o sea, también por el hecho de pues, haberte puesto, ¿no? De decir, ok, aquí me ofrezco, me muestro, comparto y pues te presentaste así a citas ciegas al Congreso virtual y es así como, ah, mira, pues aprecio mucho que te hagas presente y estaremos en contacto. Si te parece, lo dejamos hasta ahí por el momento. Muy bien, un ¿Sí? gusto. Ok, gracias.